Soy Cristóbal Almendares y llego a ustedes desde la ciudad turística de Alegría, esperando que estén bien de salud y que pronto podamos volvernos a reunir cuando finalmente el sector turismo pueda atender a los visitantes que regularmente llegan a la ciudad. Aún con la pandemia hay ciertos visitantes que han estado llegando. También llegamos gracias a Tecapa Shop, donde puedes encontrar los mejores regalos para toda ocasión aquí en la ciudad. Vamos a tener un cambio de dinámica, o sea, he estado revisando lo que he estado haciendo en el canal y he decidido que vamos a trabajar de una forma un poco diferente. Teníamos unas series de casi diarios de videos, pero la mayoría son redundantes porque ya he subido videos acerca de por lo menos la lectura de la Constitución y la lectura de los derechos humanos, y en el podcast trabajé con eso y ya subí los videos al canal donde se habla de la lectura de los derechos humanos y la lectura de la Constitución. Entonces esas secciones van a quedar en espera. Con respecto a la parte que trabajábamos acerca de si yo fuera diputado, la retomaremos cuando realmente comience la campaña electoral. Y mientras tanto vamos a quedar con esta sección que se llama La Media Verdad, donde es un programa de opinión donde nosotros abarcamos opinión sobre las noticias principales que más me han llamado la atención en el lapso de tiempo que entre un programa y otro vaya. Bien, y con el otro programa que es Democracia Participativa, donde yo ya he dicho que democracia participativa es redundante, pero aún así la vamos a tocar. ¿Por qué es redundante? Democracia es participación, y decir democracia participativa es como decir arroz con arroz, no tiene sentido. Sin embargo, como la democracia en la que vivimos se ha ido deformando, ya lo he explicado en esa parte, lo voy a volver a explicar ahora en el siguiente programa. Se ha ido deformando, entonces hemos tenido unas desviaciones ahí que lo que nos han hecho es perjudicarnos o restarle importancia a la participación del ciudadano. Tiene que ver, democracia participativa es enfocada a la política pública y este programa a la política. Política pública es lo que se supone que las normas, reglamentos, leyes que nos gobiernan a todos. Y la política es lo que los políticos dicen o hacen para ganarse nuestra confianza y cogerse los reales, por así decirlo. No todos lo hacen, pero todos sueñan con ello. Bien, empecemos. La Deutsche Welle yo considero que es un medio que al menos para aquí, para Latinoamérica, es bastante neutral, y eso se debe a que es Deutsche, alemana, entonces está en Alemania, está en Europa, y para ellos somos lo mismo sensación de que nosotros como para allá están lejos, ¿verdad? Y poco oímos de ellos, y entonces ellos a su vez poco oyen de nosotros. Entonces la Deutsche Welle en español tiene buenos titulares y son bastante neutros, por así, no están influenciados por las vicisitudes de los negocios locales o de los medios locales, porque los medios locales tienen intereses económicos que se traducen en intereses políticos y no siempre son neutrales, tienen intereses. Ahora, ya habiendo dicho eso, vamos a leer el titular de la Deutsche Welle, que dice: poder político versus periodismo, una lucha desigual que se agrava en Latinoamérica. Eso es cierto, como que si descubrieron la rueda. La rueda ya estaba inventada, no es novedad. Sin embargo, quiero recordar un programa sobre la vida de George Washington en esa época, cuando fue nombrado por primera vez presidente, algo que nadie sabía, es algo que se lo inventaron ellos prácticamente. El cargo lo inventaron ellos. Presidente de los Estados Unidos, primer presidente de los Estados Unidos. Y resulta y acontece de que hay una historia que ahí está en el History Channel, donde dos miembros de su gabinete sacaron recursos del Estado para fundar un periódico para hablar mal del presidente. O sea que empezamos que no podemos, para mí en lo personal, los medios locales de cada nación representan un poder político más en el juego de poder. Y aquí te lo estoy mostrando. Crearon la imprenta con el Expreso
deseo de que atacara al presidente George Washington. Entonces los medios no son neutrales. Entonces, ¿qué ocurre? Es difícil para los ciudadanos sentirse partidarios de la posición de los periodistas cuando los periodistas no son, es obvio que no son neutrales. Porque si aquí en el país, ¿verdad? Están todos los días como que si se levantaran para ver qué puedo decir hoy mal del ciudadano que están nombrando ellos aquí. Aquí aparece una foto en el titular aparece la foto del ciudadano presidente de El Salvador. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los días, pero muchas de las cosas podrán ser verdad. Yo lo digo, sí, tienes razón. Pero lo mismo pasó en Venezuela con Chávez y la gente lo que hizo fue afianzarse más en como un capricho. No solucionó el problema porque la gente no veía. Y bueno, en el caso de Chávez no le tocó en una situación de crisis económica. En el caso de Chávez le tocó en un momento de bonanza económica. Y básicamente todos los días repartía dinero. Ahí es mucho más difícil que un medio quiera criticar intensivamente al presidente mientras él estaba reparte y todo el mundo esperando ver que le cayera algo. Es muy difícil. Sin embargo, es como decir, la posición es que es muy difícil. Es muy difícil porque los medios también son parte del problema. O sea, los medios están partidizados. Son alianzas partidistas. Para mí es un partido más que tiene que velar por sus intereses económicos. Entonces, en algunos medios, y voy a nombrar por ejemplo CNN, que vamos a hablar en estos momentos de CNN, él tiene tanto miembros de un bando como del otro. Así ha solucionado CNN la situación. Tiene reporteros que son abiertamente de izquierda, haciendo titulares, noticias, informaciones de izquierda. O sea, este tiene la razón, este tiene la razón, este tiene la razón. Y a su vez del otro lado tienen periodistas que son hacia la derecha. Este tiene la razón, este tiene la razón, este tiene la razón. Y con eso ha logrado un medio balance. Pero lo que pasa es que están partidizados. Es difícil que un medio se salga de la noticia. Pues somos parte porque sufrimos de todo el mismo día. Todos tenemos una opinión política. Entonces cuando tú quieres, es como la noticia del lobo. Es el lobo, es el lobo, es el lobo. Tanto dices que es el lobo que al final y la gente sale, mira y no ve al lobo. Y entonces a la final dicen, esto es un mentiroso. Y por eso es el problema que tienen los medios en Latinoamérica, de que han caído en esto. Que no, aunque estén en la verdad, la gente no les cree. Bueno, no todo. Bien, ahora vamos con CNN. En CNN encontré algo que tengo que hacer mi opinión. Dice, entreguen las riendas políticas a los millennials. Esto es de opinión. Jill Filipovic. Realmente la editorial se basa en el hecho de que en Estados Unidos el sector de un sector delicado son los millennials que están en edad laboral. O sea, están ingresando al campo laboral, son trabajos nuevos y de repente muchos de ellos están perdiendo los empleos. En eso se dije. Pero lo que llama la atención es que dicen entreguen las riendas políticas a los millennials. El problema que tienen las personas en Estados Unidos es que las personas en Estados Unidos, aunque no terminan de entender que hay una diferencia entre la lucha social y la lucha política, y de hecho en Latinoamérica también tiene mucho de lo que pasa en Estados Unidos se refleja hacia Latinoamérica. No sabe reconocer la diferencia entre una lucha política y una lucha social. Esto es una lucha política. Entreguen las riendas políticas a los millennials. A nosotros denos el poder porque somos jóvenes. Ustedes son viejos y los viejos tienen ideas viejas. O sea, en este particular yo me siento aludido. Soy viejo, mis ideas son
viejas. Y como ellos son nuevos, se supone que las ideas son nuevas. O sea, es algo que está completamente alejado de la realidad. O sea, en Estados Unidos les encanta ponerle etiquetas a las cosas. Eso es política. A los políticos de Estados Unidos influenciados hacia Latinoamérica les encanta ponerle etiquetas a las cosas y a las personas. Blanco, negro. El policía blanco que asesinó al ciudadano negro. Eso es política. No es un problema social, eso es un problema político. Las etiquetas se utilizan para enfrentar problemas políticos. Cuando tú veas una etiqueta, estás hablando de problema político. Estamos llevándolo al tema político. Y es lo que les decía hace un rato acerca de la diferencia entre la política y la política pública. Una política pública se diseña para enfrentar problemas sociales. Las políticas son la forma en que nosotros conquistamos el derecho a formar esas políticas públicas. Entonces, es muy difícil solucionar problemas sociales si etiquetamos todo. A todo vamos como Bart Simpson poniendo la etiquetadora, etiqueta. Mi problema con los jóvenes es que no es que sean jóvenes, sino que simplemente yo siento en lo personal que en los últimos 20 años hemos tenido un retroceso de lo que se logró 20 años antes del milenio. Los últimos 20 años del milenio, lo que se logró en los últimos 20 años del milenio se está perdiendo ahora. Y el reflejo a 20 años va a ser retroceso, en mi opinión. En 20 años voy a estar muerto, así que ustedes verán. Es un retroceso en la lucha por los derechos humanos. Porque están violando los derechos humanos de unos ciudadanos por defender los derechos humanos de otros. En este caso, los millennials. En perjuicio de los boomers. Yo no soy boomer, estoy en medio, soy la generación X. En perjuicio de los boomers. Sí es cierto, yo estoy de acuerdo de que ahí tenemos que poner límites en las políticas, en el desarrollo de nuestras leyes, de nuestras constituciones. Debemos establecer reglamentos. Primero es que no se pueden volver a postular. Este problema en la política de que no le dan paso a las siguientes generaciones es porque tú los ves hasta con y yo porque yo creé y ya ni pueden caminar. O sea, llega un punto, no solamente está el hecho de que tienen 40 años sentados en una silla, diputados, no sé en este país si estarán 40 años. Tal vez sea una exageración a la época moderna, pero es así, están y se vuelven a postular, y se vuelven a postular, y se vuelven a postular, y quieren hacer eso mismo con presidente. Vuelve a postular y se vuelve a postular. Eso es fomentar una monarquía. Así es como nacieron las monarquías y los ducados y los principados y los varones. Cuando vengas a darte cuenta, hasta heredan los puestos. Y lo disfrazan de democracia haciendo elecciones. En ese caso, no se debe permitir. Evo Morales llegó al punto de decir que le violaban sus derechos. Si no lo dejaban participar nuevamente, aunque la Constitución no lo permitía. Violaban sus derechos, Dios mío. Y los demás no tienen derechos. Y o sea, ese es el único persona que puede ser presidente. Él no tiene gente capaz en su partido. Cuerda de inútiles. Les está diciendo el mismo Evo. Cuerda de inútiles, yo soy el único que puede. Y ellos se lo tragan. Pero eso mismo quieren hacer aquí. El otro día leí sobre Nayib Bukele de que es elegido de Dios y tuve que decirle yo. No, eso en la Edad Media las iglesias lo vendían así. Dios lo eligió. No, a él, a Nayib Bukele y a los diputados y a los alcaldes, a los concejales, los eliges tú. Y el responsable de que hicieron o no hicieron, eres tú. Con respecto a lo de los millennials,
con todo el respeto que se merecen, simplemente no están en nada nuevo. Están tomando cosas viejas y si quieren, únanse al programa y debatan en mi canal, en la otra sección, Democracia Participativa, para que vean de que no son ideas nuevas, son ideas viejas de comunismo, implantar fue en la Revolución Francesa, fue con Napoleón. Napoleón batalló, eliminó a todos, mató a todo el mundo y dijo, y la gente decía, ese es el hombre del pueblo, elegido por Dios. ¿Qué hizo él? Se nombró emperador. De ahí para acá, ya los demás aprendieron de que si te nombras emperador te va a tocar lo mismo que a Napoleón. Entonces, no. Somos presidente y hacemos elecciones indefinidas. Esa es la nueva ola. Y entonces lo están vendiendo como algo nuevo, cool. Estamos retrocediendo a las monarquías y estamos retrocediendo al imperialismo, pero nos lo están vendiendo como que es nuevo, es millennial. Nos vemos.